Kendi, Hernán. Bueno, un poquito tarde, pero sin sueño. No, no es cierto. Lo que pasa es que se me enciman clases, entonces yo pretendía la otra terminarla pues a las 9, pero igual estaban exponiendo. Es una clase sobre docencia aplicada al ámbito del derecho y era la clase final, ¿no? Entonces no quise cortarles la inspiración, yo estaba así como nada más cruzando los dedos que sí acababa a las 9, iban exponiendo y sí, casi 10 para las 9 estaban terminando, pero después levantaron la mano otras dos personas y ya, eso hizo que se retrasara un poquito. Entonces, bueno, gracias por la paciencia, lo logramos, ya estamos aquí, se engarzan, se articulan las clases y vamos entonces a hablar de ética. Esta semana vamos a estar nos viendo casi toda la semana. Me va a tocar desahogar algunos de los temas de este diplomado que me toca coordinar además. Bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre igualdad, igualdad e interseccionalidad, que es un tema que normalmente aborda Ale Tello o en su caso Wendy. Luego ahí hemos estado como trabajando en el temario, lo hemos estado discutiendo porque después hay otro tema parecido y bueno, la idea era un poco aprovechar los perfiles de cada quien, pero justo nuestras dos colegas están ahora en Brasil, en un foro internacional, justo hablando de estos temas, ¿no? Ahora que Ale ha tomado un poco como la estafeta en el tema de los derechos políticos electorales de la comunidad LGBTQI+. Entonces, bueno, pues la vamos, digamos, a suplir, pero como pues hoy el coordinador más o menos tengo, no más o menos, tengo unas nociones completas de todo el panorama y yo diría que hablar de ética es hablar de igualdad, y hablar de igualdad es hablar de ética, ¿no? Hay una constante sinergia entre ambos temas, por evidentes razones. Sin embargo, aunque en la parte retórica pueda ser sencillo expresarlo de esa manera, no lo es tanto ya desarrollando el tema puntualmente, ¿no? Porque pues de alguna forma esta idea genérica de que la ética basada en esa etimología corresponde al etos y el etos corresponde a las prácticas, a las prácticas sobre todo sociales, así es como la concebimos contemporáneamente, como áreas de oportunidad para mejorar la práctica, en este caso profesional, y por eso incluso podríamos estar diciendo que hablamos concretamente de ética aplicada o ética pública aplicada incluso. Entonces, pues entendemos que se tendría o se trataría de espacios en los que las personas que generan esas prácticas se tratan como iguales, ¿no? Es así como una cuestión hasta de sentido común y que de alguna forma la posible construcción de algo en torno a los derechos político-electorales, en torno a la democracia, pues presumen esta igualdad, ¿no? Entonces, ética, democracia, igualdad parecerían formar partes de una frase larga en la cual entendemos que debe haber respeto en las maneras o en las formas en las que nos expresamos cuando interactuamos con otras personas. Y entonces ese respeto se dice, insisto, en términos muy genéricos, se hace presuponiendo pues que somos iguales. Y así, insisto, en la parte retórica pues suena sencillo, pero ya desarrollándolo no es tan sencillo. Primero porque de alguna forma constantemente hay posibilidades de que nos equivoquemos en términos de
saber en qué cosas somos iguales, ¿no? O sea, es decir, en algunas cosas somos iguales y en otras justamente tenemos que permitir la diversidad. Así que yo entiendo que si hablamos de igualdad, también de alguna forma hablamos de diversidad, ¿no? Y aquí el ejercicio está interesante, ¿no? Porque yo venía diciendo la igualdad, y parecíamos como asumirla como un presupuesto necesario, y ya introduzco el término diversidad, y parece entonces que estaría yo contradiciéndome un poco, ¿no? O generando una paradoja, una dicotomía, ¿no? Entonces, ¿qué me estás diciendo? O los tengo que tratar como iguales o los tengo que tratar como diversos. Y yo diría de las dos maneras. Pero ¿cómo eso no es contradictorio? No, porque se entiende que cuando hablamos de igualdad partimos de la idea de la dignidad humana, o sea, partimos de la idea de que tratamos a las demás personas en tanto que son seres humanos iguales a nosotros, ¿no? Entonces, en eso sí el trato se refiere a personas que requieren reconocimiento, respeto, que puedan desarrollar su autodeterminación, que puedan ejercer en este caso sus derechos político-electorales. A eso nos estamos refiriendo. En términos genéricos, vamos a decirlo así. Pero ya en las prácticas concretas, puede ser que algunas de las formas en las que se expresan las otras personas, algunas de las maneras en las que ejercen sus derechos, tengan algunas distinciones, algunas formas de desarrollarse de manera peculiar y particular, y aquí es donde entonces se encuentra la diversidad. Si incluso me lo exigieran, pues esto tiene que ver con un término griego que se llama frónesis. La frónesis es la virtud que en términos nuestros ubicamos como la prudencia. Y la prudencia dice que, o dicta la prudencia, distinguir justamente las circunstancias del caso y tratar de responder a esas circunstancias lo más adecuadamente posible. Entonces, básicamente la prudencia lo que dice es, no hay reglas generales. Lo que tienes que hacer más bien es mantenerte alerta y de acuerdo a las circunstancias, tú ver en qué medida consideras elementos que son similares y análogos a los tuyos, y entonces en esa destinar un trato de acuerdo a esta vieja regla, la regla de oro, ¿no? Haz a otros lo que hicieran contigo, ¿no? Pero ese hacer con otros lo que hicieran contigo, considerando que los otros son distintos a ti. ¿Ven? Haz a otros lo que, o sea, ¿qué quisieran contigo? Pues quisiera que me trataran bien, quisiera que me respetaran, quisiera que me dieran mi lugar, ¿no? Quisiera que no se burlaran de mí, ¿no? Bueno, pues haz lo mismo con los demás, pero a lo mejor lo que para ti es bueno, para otro no lo es. Y aquí es donde pues, se pone interesante. Por eso digo, es un tema de frónesis o de prudencia, porque entonces tienes que estar distinguiendo, ¿no? Y el distinguir, incluso en algunos casos, alguien lo ha denominado como una discriminación, pero positiva. Es un concepto difícil, pero en realidad sí estamos discriminando, pero o bueno, es un eufemismo, ¿no? O sea, estamos distinguiendo. Porque corresponde justamente considerar estas características distintas en las demás personas. Yo diría que este primer ejercicio es un ejercicio de humildad. O sea, es un ejercicio que es otra virtud, ¿no? de sensatez en cuanto a que nosotros no debiéramos considerarnos como poseedores de la verdad absoluta, ¿no? Es decir, yo siempre sé qué es lo correcto. Y entonces esto complica las cosas aún más, porque si la regla de oro esta que he mencionado de la ética
supone darle el mejor trato posible a los demás. Yo como sé cuál es el mejor trato posible, ¿no? Esto, bueno, esto es muy interesante porque justamente lo que llamamos filosofía de la sospecha ha venido como a recalcar esta cuestión, ¿no? Concretamente, un filósofo como Nietzsche, ¿no? O sea, esta arrogancia occidental de pensar qué es lo que todas las demás personas necesitan, pues requiere de mucha humildad para, de alguna forma, no terminar dándole el trato que yo considero es el correcto, sino, ¿ven? Yo considero que esto es correcto darle este trato, ¿no? Sino el trato que es correcto en cuanto a la persona y sus circunstancias. ¿Cuál sería, según la ética, el mejor camino posible para este ejercicio? Preguntar. Es lo más fácil. Preguntar, ¿no? Oye, ¿qué es lo que tú, qué es lo que quisieras, cómo quisieras ser tratada, ser tratado, ¿no? En este ejercicio posiblemente pueda existir alguna posible polémica, ¿no? O debate, pero justo eso es lo que entendemos dentro del contexto de la discusión democrática, ¿no? Oye, para mí es correcto tal cosa, ¿no? Y pues para mí me parece que eso no te ayuda o no te sirve o no te funciona, ¿no? Y justo en ese diálogo pues se tiene que decir, ¿no? Se tiene que decir. Vamos a poner un caso práctico, que de hecho lo he escuchado recurrentemente, ¿no? Una pareja en la calle, el, un varón y una mujer, y el varón va insultando a la mujer. Y el varón va incluso, empieza a propinarle golpes a la mujer, ¿no? Y entonces se acerca uno, bueno, póngase uno como el caso, ¿no? Oye, no le pegues, está mal, ¿no? Pero por varias razones, ¿no? O sea, podríamos argumentar en un país donde hay mucha violencia contra la mujer, en un país donde, pues incluso hay feminicidios, ¿no? Esta expresión de fuerza bruta, de fuerza excesiva, ¿no? De violencia, no está bien contra esta persona, ¿no? Pero en ese momento la chica se voltea y nos dice, no te metas, es mi esposo, él puede reprender, ¿no? Incluso lo podríamos poner hasta en un contexto político, ¿no? Te dije que votaras porque ya estás, porque ve y vota, ¿no? Porque no, es que yo voté. Tendríamos que casi, o sea, rayando incluso en un delito, ¿no? Porque, oye, pues tú vota por quien quieras, no le hagas caso a él, no te metas, es mi esposo, él puede decirme por quién votar. Sí, entonces, dice Alison, hace cara así. Ahí es donde la ética se pone más interesante, ¿no? Porque aquí surgen varias preguntas. ¿Tiene razón la chica, la persona, la mujer, en que no nos debiéramos meter? Tendríamos que meternos, pero de alguna otra manera más estratégica, tendríamos que decir algo. Ahí justo es donde salta la ética, ¿no? Porque el trato de igualdad, pues yo quiero tratar a ambas personas por igual, pero bueno, uno es un violentador y la otra es una persona que no, pues eso, que no ha logrado de alguna forma entender el grado de violencia que está viviendo y generar pues un acto de fortaleza o valentía para distanciarse de esa violencia que está viviendo, ¿no? Yo creo que habría que, en este ejercicio ético, habría que eliminar
las dos posibles posturas extremas o radicales, ¿no? Me explico. La primera postura es decir, pues sí, no me meto, ¿no? No tengo nada que hacer, ¿no? Y no hacer nada, ¿no? Es una postura, obviamente, que correspondería, sí, a una respuesta ética, pero es ética utilitarista, ¿no? Cada quien resuelva sus temas, ¿no? Desde una postura, vamos a decirlo así, muy liberal, pero que no está dando una respuesta concreta. Y la otra respuesta quizá frontal es meterse directamente, ¿no?, en el asunto, decir, están mal los dos y tal, ponerse a reprender y no sé, incluso generar a lo mejor un poco mucho de mayor violencia contra la chica, ¿no? Entonces, quizá dentro de esas dos respuestas, una como respuesta frontal y una respuesta de desinterés, creo que se podría encontrar un gran margen de posibles respuestas intermedias, ¿no? Estratégicas incluso, ¿no? Porque obviamente, quizá o sea, eso surge muchas preguntas, ¿no? Quizá esta chica efectivamente está respondiendo así porque en otras ocasiones en que ha querido que alguien le ayude, pues le ha resultado peor. Quizá esta chica está respondiendo así porque pues toda su vida ha sido de esa manera y no tiene otras formas de hacer, ¿no? Por ahí en internet incluso circulan como señales que uno tendría que poner atención, ¿no? Cuando alguien está sufriendo violencia y no puede quejarse porque entonces le iría peor, ¿no? Entonces, quizá pues, obviamente uno podría tomar nota de algunas cosas, y en su caso hacer algún tipo de denuncia, acercarle a la chica algún tipo de información de manera indirecta para que no se enterara. Es muy complicado, pero en ese ejercicio digamos, de lo que estamos tratando, la igualdad, ¿no? Tratando de sacar algo provechoso de este ejemplo sumamente complicado que he puesto, me parece que lo que podríamos tratar hacer, pues, es llamar quizá la atención de algunas otras personas para que de manera colaborativa, o sea, entre varias personas, se pudiera atender, ¿no? Lo que llaman una especie como de intervención, ¿no? Y quizá incluso, separar a esta pareja de algún modo, que algunos, no sé, varones hablaran con el varón y que le permitieran a esta chica, en el segundo caso que yo exponía, ejercer su voto sin ninguna presión, ¿no? Y diciéndole, tú dile que sí votaste porque él quería, ¿no? pero tú ejerce tu voto de manera libre, como la Constitución te lo permite, ¿no? Ahora, en ese momento, insisto, pues a darle algunos consejos, acercarle algún tipo de información y eso, ¿no? Ahora, sí, de alguna manera, por ejemplo, aquí veo, pues, al menos en cámara, 3 chicas, ¿no? O sea, obviamente habría mucha más empatía con esta persona, ¿no? Y el ejercicio de igualdad respecto de ese varón, pues se pone más complicado porque obviamente pues se trata de un victimario, ¿no? Y en el caso de la chica, de una víctima. Pero justo la ética lo que nos llevaría también a preguntarnos es por qué este varón ha llegado a ese exceso de violencia, ¿no? ¿Qué circunstancias lo han llevado ahí? Y de alguna manera, insisto, en ese ejercicio de conocer las causas y las razones, pues también creo que no bastaría con atenderla a ella, sino el que primeramente necesitaría atención también sería él, ¿no? Y de alguna forma, aunque
justamente no estoy en la misma situación, uno también podría preguntarse, ¿en qué casos yo termino siendo un victimario, ¿no? O sea, ¿en qué casos yo también termino ejerciendo violencia de modo similar, ¿no? A todas estas preguntas nos lleva siempre la ética cuando nos consideramos iguales o distintos a alguien. ¿Por qué? Porque esta humildad nos lleva a hacer pensar que no necesariamente siempre, es lo que decía, ¿no? Tenemos la razón, ¿no? Y posiblemente en algunos momentos nos hemos comportado justo como él se comporta. Es curioso, ¿no? Porque uno haría la empatía con la chica y dice, no, seguramente son más los momentos en que yo soy víctima, ¿no? Y esto es justo lo que hoy luego se vuelve un problema de nuestra democracia, ¿no? Que dicen que es parte de esta ética utilitarista que estaba yo denunciando hace rato, ¿no? Es que te estás victimizando. No, estoy haciendo un ejercicio de sensatez, donde a veces soy víctima, pero a veces soy victimario, ¿no? O victimario. Y trato de ver en qué soy igual y en qué soy distinto a las demás personas, ¿no? Y así estamos constantemente haciendo estos ejercicios, siempre en función de lo que es mejor para todos. No sé si aquí se percibe, ¿no? O sea, no llegar como el juez o el policía, no decir mal, bien, no, cárcel, sanciones, no, sino más, o sea, la ética apela, ¿cómo podemos hacer un espacio en el que todos aprendamos algo, en el que todos nos llevemos alguna enseñanza, ¿no? En el que todos salgamos siendo mejores personas. Siempre aquí es un tema, yo lo discutía con un querido amigo justo en un instituto de ética que teníamos, y él me decía, pero ¿y qué hacemos con esas personas que no quieren? O sea, que no quieren cambiar, ¿no? ¿Qué hacemos con esas personas? Y él ponía como ejemplo un personaje de la literatura, un personaje hecho por Melville, una novela muy bonita que se llama, se me fue ahorita el nombre, ahorita les digo el nombre, pero es la historia de un burócrata. Es que esta mañana no comí plátano. Ahorita será. ¿Cómo puede ser que se me olvide esta famosísima novela Herman Melville? Se llama... Es que me acuerdo del plot y todo, a ver. Bartleby el escribiente. Bartleby el escribiente. Aquí se los pongo. Entonces, en esta novela, este personaje no quiere, o sea, bueno, es así medio de realismo mágico. Es un burócrata, llega a trabajar el primer día, le dejan hacer una serie de cuestiones y él dice, sobre una cuestión en particular, dice, preferiría no hacerlo. Y el jefe, al ver tan contundente respuesta, le dice, no lo hagas, está bien. Pero el otro día viene y le dice, esto también preferiría no hacerlo. Y así cada día prefiere no hacer otra cosa y otra cosa, hasta que de repente, pues ya no se va a su casa, ¿no? Oye, prefería no hacerlo y se queda en la oficina. Deja de comer y empieza a morir, ¿no? O sea, va paulatinamente no haciéndole caso, ¿no? A los demás, y se encierra en vamos a decir así, vórtice autodestructivo, ¿no? Entonces este amigo me ponía como ejemplo siempre Bartleby, el escribiente de Melville, y me decía, y si te encuentras con alguien así, ¿qué harías, no? Bueno, pues aquí el asunto sería intentar todo lo que fuera posible y todo lo que estuviera a nuestro alcance, ¿no? Pero sí, eventualmente hay personas que se van a resistir, ¿no? A esto, ¿no? Y que de alguna forma no podemos imponerles el cambio, ¿no? No sé si me explico. O sea, al final,
quizá hay un límite y ese límite es la libertad de las personas. Bueno, pasando a cosas un poco más, bueno, los de la ética siempre es complicado, ¿no? Es agradable, pero siempre es complicado. En este asunto que estoy tratando de desarrollar, que tiene que ver un poco como con la idea de determinar cuál es el parámetro de lo igual y de lo distinto, ¿no? Y que nosotros siempre tenemos que estar como alertas para no tratar de imponer formas de ser a otros y a otras. También hay un asunto que a mi modo de ver se ha convertido como, pues, no sé si ven ustedes como las discusiones que hoy tenemos que se polarizan siempre, ¿no? White chicans contra otras categorías fuera de los white chicans porque son los más radicales, ¿no? Pero donde se pone como qué es lo correcto y cómo se debe de comportar y cómo uno se debe referir a las demás personas y cómo debe uno hablar. Y si esto supone de alguna forma una especie de exageración, ¿no? Dice un grupo, ¿no? De la sociedad. Y que eso lleva justo a lo que yo comentaba como victimización. Te estás victimizando, ¿no? Entonces, como te estás victimizando y no distinguir que esto, pues, supone también el reconocimiento de derechos y formas de ser de las otras personas, ¿no? Porque detrás de este discurso liberal, o sea, de este discurso de, pues que cada quien, sea como quiera ser, pero también entonces que se deje tratar por los demás como los demás lo quieran tratar, ¿no? Incluso, pues, a veces de manera violenta o agresiva, ¿no? Entonces, en ese asunto yo percibo que hay, pues, un tema y un problema de falta de entendimiento, de falta de mucha comprensión, y yo lo veo, o sea, en estos términos liberales, el peligro en lo que llamamos otredad. La otredad parece muy bonita en un inicio, ¿no? O sea, a veces yo considero a los otros. Sí, pero en función de qué consideras a los otros. O sea, no estás tú proyectando en el otro lo que tú crees o consideras que es el otro. Y eso de alguna manera es una violencia, ¿no? Es decir, tú te tienes que quedar como otro así. Y eso es lo que llamamos clichés o estereotipos. O sea, yo me imagino que el otro tiene que tener estas características. Y entonces, cuando viene un otro con características distintas a las que yo me imagino, lo reprendemos, lo sancionamos, lo excluimos, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos este posible dilema, ¿no? Yo creo, y es propuesta, que lo podríamos resolver desde el nosotros. O sea, en lugar de hablar de otredad, habría que hablar de nosotricidad o nostridad o nostredad, ¿no? Tiene todas esas formas, le llaman, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, sí corremos un riesgo en estar proyectando la otredad en los demás, ¿no? Entonces, para no correr esos riesgos, lo mejor, insisto, yo vuelvo a mi premisa, es preguntar. Pero preguntar y además consultar, agrego otra cosa, preguntar y consultar, que son dos elementos de la ética, ¿no? Entonces, esto de alguna forma va combatiendo nuestro prejuicio, nuestros preconceptos, nuestros clichés, nuestros estereotipos y nuestra posible soberbia, ¿no? Entonces, el ejercicio en concreto sería, después de preguntar, consultas pero también aquí hay que ver con quién consultas, ¿no? Con quién preguntas, y no preguntas solo en ese acto individual, sino que también ponderas en ese acto colectivo, colaborativo, ¿no? Porque, pues, posiblemente pueda haber en esa relación singular que tiene uno con el otro, que ese otro quiera atacar a otras personas del colectivo, ¿no? O que quiera, entonces, como yo respeto a esta persona y yo respeto en relación de otra a esta persona, por medio de ella, de esta persona, vulnero, violento derechos de otras personas.
Entonces se vuelve muy complicado, pero así tiene que ser. O sea, por eso la frónesis, la prudencia lleva a valorar todas estas circunstancias en conjunto, de manera integral, de manera holística, y no solo en la relación de uno a uno, sino de uno con el resto. Por eso decía yo al inicio, ética pública aplicada, porque el reconocerle una situación a alguien puede estar llevando a la violación de, o a dejar de reconocerle espacios o libertades a alguien más, ¿no? Eso es nada más lo que, o sea, quiero decir, ¿no? O sea, decir que de alguna forma hay que hacer una evaluación compleja y compuesta del asunto para poder integrar a la mayor cantidad de personas posibles en la acción positiva que estamos queriendo llevar a cabo, ¿no? Es evidente que no siempre se va a poder integrar a todo mundo, pero en la medida de lo posible, pues hay que intentarlo hacer. Y es que eso es la ética, ¿no? O sea, la ética tiene que ver con perseguir medios para fines justos, ¿no? Medios justos para fines justos. Entonces, nosotros lo intentamos tener ese fin justo, que es el fin, ¿cuál es el fin justo en toda esta actividad que estoy diciendo? Es incluir, es la inclusión. Y volvemos a un término que puede ser también sumamente retórico, que es incluir, ¿no? Y seguimos teniendo, digamos, como referencia a Bartleby, ¿no? Que no quiere ser incluido, ¿no? Pensemos, no sé, personas, ahora hay toda una discusión sobre los derechos políticos electorales de las personas sin techo, así le llaman, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con las personas que por propia voluntad viven en la calle, ¿no? Pero que requieren, pues, ser reconocidos de alguna manera. Si no, tienes que, o sea, tú tienes que venirte a vivir a un lugar, a un centro de atención social, o tienes que estar aquí, o tienes que trabajar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, no? O sea, no les podemos obligar, ¿no? Está complejo, ¿ah? ¿eh? Ese caso también, ¿no? Claro, porque nosotros nos establecemos como parámetro, ¿no? Porque para nosotros los sanos, los saludables, quien trabaja, quien produce, quien genera dinero, quien tiene una casa, quien después, no sé, se compra un coche, ¿no? Y entonces, estas acciones periféricas o estas formas de ser, pues nos cuestan trabajo, ¿no? Pero eso entra, y ya estoy de manera intuitiva como tocando el tema de la interseccionalidad, ¿no? Porque hay, digamos, dentro de esta cuestión hologramática, o sea, somos de muchas, o sea, tenemos muchas formas de ser, ¿no? Y unas, aunque nos parezcan extrañas, pues, puede ser correctas siempre y cuando no vulneren, ¿no? Insisto, derechos y libertades de otras personas. O incluso, o sea, siempre va a haber alguien que se sienta atacado o que se sienta de alguna manera mal por la forma de ser de alguien, pero aquí vuelvo a repetir el principio, la idea es que sean las menos posibles repercusiones, ¿no? O sea, siempre va a haber alguna repercusión, pero que sean las menos posibles, ¿no? Entonces, pues si no le hace daño a nadie, pues, y está dentro de lo razonable, pues me parece que es una práctica que puede continuar, ¿no? Claro, ¿qué es lo que dicen? Es que estas personas que están en la calle se ven feas, ¿no? No voy a decir, no. O es como lo que ahora pasa en los parques. Es que detuvieron a dos personas del mismo sexo que se estaban besando o se estaban abrazando, porque, es que los niños los van a ver. Entonces tendrías que detener a todas las personas que se besan, porque de todas maneras la repercusión es la misma, ¿no? Si me explico, ¿no? Entonces, un poco es eso, ¿no? Que de alguna forma esta interseccionalidad implica o permite que haya personas que se alejen de estos parámetros
de lo que un sector mayoritario considera normal, ¿no? Y aquí entonces vuelve a aplicar otra vez, ¿no? Pregunta y consulta. Pregunta y consulta. A ver, yo creo, no sé ustedes si habrán tenido la experiencia con una persona no binaria, sumamente complejo, pero es el ejemplo quizá más a la mano que uno puede tener, ¿no? Tú, porque yo dije al principio, ¿no? Se trata de identificar cosas que no son similares, cosas que no son distintas, ¿no? Entonces viene una persona no binaria que puede parecer varón o mujer, ¿no? Pero que las características quizá correspondan a otro género, ¿no? Y que como o sea, este grupo, este sector nos ha pedido, pues nos tenemos que referir a ellos, ¿no? Que es todo un rollo, ¿no? Es toda una discusión porque, ya esta es una ridiculez, ¿qué va a pasar, no? ¿Hasta dónde va a llegar la sociedad con estas distinciones? Bueno, en la medida que este grupo o sector va cobrando identidad y son más las personas que se integran, por cierto, ya tenemos un colegue sería, que es magistrade en Saltillo, Coahuila. ¿Sí sabían? ¿O si él? ¿No? Justo entró en funciones la semana pasada, ¿no? Y bueno, o sea, con este término, o sea, el tercer término, el de usar la E, ¿no? De alguna manera, que cuesta trabajo, la verdad. Nos estamos refiriendo a personas que en su momento o que nos están pidiendo como colectivo, nos refiramos a ellos como personas que pueden aparentar un género, pero que en algún momento determinado se sienten de un género distinto al que ellos representan. ¿Sí, más o menos? O sea, que lo que llaman también género fluido, ¿no? O sea, que al final ni siquiera las características físicas o las características semióticas o de representación determinan en ese momento preciso cuál es el trato que se les debe destinar, ¿no? Pero en principio, pues se les debe destinar un trato interseccional, o sea, es decir, un trato que en principio, pues tiene que ser en función de lo que en ese momento quieran, ¿no? Entonces, por eso digo yo, preguntar y consultar, ¿no? Preguntar y consultar. ¿Cómo ven este asunto? Está complicadísima, ¿eh? Dice Alondra, no, prefiero no opinar. Pero estoy tocando el tema quizá más complejo de estos tiempos y de nuestra generación, ¿no? Porque creo que de aquí en adelante va a ser muy complicado, muy complicado. No sé si una generación más joven tenga pues la capacidad para integrar justo eso, sin discriminar, ¿no? Utilizando este recurso que estoy diciendo, ¿no? Preguntar y consultar. Porque, pues sí, la verdad es que entre más afianzados tenemos como o normalizados tenemos los parámetros de actuación de cada una de las personas, dependiendo del grupo al que se adscriben o dependiendo al género o la preferencia sexual o todas estas cuestiones, pues sí va siendo complicado de alguna forma para algunas prácticas concretas, sobre todo en lo electoral, pues generar estos espacios, ¿no? Quizá el tema más complicado, pero ese pues es un asunto legal, pues es el asunto de las cuotas, el asunto de las acciones afirmativas, ¿no? El asunto de los espacios, porque pues esos están tasados, ¿no? O sea, están topados en un número y pues es el número determinado, ¿no? Pero bueno, o sea, en esta cuestión de la interseccionalidad, pues nos podemos encontrar gente que, por ejemplo, ¿no?
a personas que exigen ser tratadas de modo distinto por razón de su edad, ¿no? Nosotros cometemos a veces adultocentrismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, queremos que jóvenes, sobre todo por los que en temas electorales empiezan a involucrarse, yo diría que, bueno, también es una cuestión que hemos estado impulsando en la Escuela Judicial Electoral. Tendríamos que preocuparnos de los jóvenes incluso antes de los 18, ¿no? Pero, por ejemplo, ese trato nos es complicado a veces porque pues nosotros nos formamos dentro de una cultura pues donde el adulto era un referente, donde el adulto asume un tipo de liderazgo determinado, sobre todo muy vertical, y ahora nosotros nos estamos cuestionando si, por ejemplo, con los jóvenes debiéramos tener otro trato distinto, ¿no? Insisto, incluso antes de cumplir la mayoría de edad, cuando ya empiezan a ejercer sus derechos político-electorales, pero antes están en una etapa de formación que es importante también considerar, ¿no? Entonces, bueno, curiosamente nosotros seremos los detonadores de ese cambio, ¿no? O sea, si esa generación va a ser capaz de no tener ningún ya problema por prejuicios o preconceptos, pues quizá corresponda a que nosotros haremos una buena formación en ese aspecto, ¿no? Hemos también empezado a considerar lo contrario, que también personas de la tercera edad o adultos mayores, como se les denomina, pues también en función, digamos, de estos elementos pues de desgaste, ¿no? También esto depende de personas a personas, ¿no? Hay personas con edad muy avanzada, con mucha lucidez, ¿no? Pero pues normalmente así como igual jóvenes muy maduros a pesar de tener una edad muy temprana, ¿no? Entonces, pero también son condiciones que tenemos que empezar como a considerar. Y aquí, si ustedes se fijan, hay una paradoja, ¿no? Porque en cuanto distingues, decía yo, discriminas. Pero si no distingues, no puedes permitir esa acción afirmativa. ¿Sí? Y aquí entonces, entre igualdad e interseccionalidad, parecería haber una paradoja. Si les tratas igual, entonces los discriminas. y si los distingues, igual puede que los discrimines, ¿no? Está siendo bien complicado, ¿no? Pero, insisto, yo creo que lo más importante sería eso, preguntar y consultar. Dice Hernán, ¿cómo es eso? O sea, cómo, si nos pudieras como ahondar un poquito, Hernán. O sea, el test de racionalidad dices desde la psicología, dices tú, o sea, no. ¿Qué tal, maestro? Buenos días a todos. Bueno, sí. Perdón. Me refería al test que se ha manejado por la Corte Interamericana para definir si una conducta es discriminatoria o no, en el sentido de que es desproporcional, no razonable e inobjetivo. Bien. Cuando se determina esos puntos, pues la autoridad debe considerar que la conducta es arbitraria y discriminatoria. Ya te entendí. O sea, si tú vas por el tema de las categorías sospechosas de la teoría constitucional y convencional. Sí, digamos, el derecho le ha dado otro tratamiento a esto, ¿no? Porque el derecho lo que tiene que hacer es tasar o calificar prácticas o conductas que están tipificadas en la ley, ¿no? Y que efectivamente, pues aplicándole esto a este asunto, ¿no? De la categoría sospechosa o la discriminación, pues considerar si esas conductas son racionales y efectivamente, pues hay manera de constatarlo a través de la interpretación constitucional, ¿no? Es cierto, ¿no? Y pudiera servir, o sea, al final podríamos hacer también tender un puente en cuanto a los posibles dilemas éticos que están detrás de estas consideraciones jurídicas, ¿no? Es cierto, ¿no? Aquí quizá estamos
extendiéndonos un poco más en el ámbito de consideración, puesto que se trata de ética, ¿no? O sea, y mientras que el derecho se basa en mínimos, la ética se basa en máximos. Y entonces, aquí pues se trata de prácticas que a veces no están específicamente reguladas, ¿no? Prácticas electorales incluso que tienen que ver pues eso, ¿no? Por ejemplo, decía yo, el tema de la educación política. Es un temazazazo, ¿no? O sea, si vamos a educar a niños y jóvenes, que me parece es un derecho que podría incluso derivarse a nivel constitucional, ¿no? En temas de educación política, o sea, ¿cómo los vamos a educar, no? O sea, ¿qué les vamos a decir a propósito por ejemplo, de esta cuestión de las personas no binarias, de la comunidad no binaria, que ejercen sus derechos político-electorales de modo distinto? Porque, por ejemplo, demandan o requieren que en la credencial de elector, pues eso se distinga de algún modo, ¿no? Pero fíjense, se distinga y no se distinga, ¿no? Ese es ahí el tema, ¿no? Porque, por ejemplo, en el tema de las personas, que ya fue un tema jurisprudencial, ¿no? Las personas sin casa. O sea, se tiene que distinguir con algún código que la autoridad electoral sepa, pero no con alguna leyenda que indique que esas personas no tienen casa, ¿no? Porque eso llevaría a una especie de discriminación en otros ámbitos, cuando se identifican. Ese es un tema complejo, ¿no? Porque, insisto, parece que a veces la misma conducta, esa sería, Hernán, la misma conducta vista con unos ojos puede ser poco ética y en otro sentido puede ser sumamente ética, ¿no? Dependiendo del destinatario, ¿no? Yo creo que ahí ese es el secreto, porque mientras que el derecho generaliza, la ética particulariza. ¿Sí? Entonces, volvemos a nuestro asunto de, pues mejor preguntar, ¿no? Y consultar, ¿no? Y entonces, yo creo que aquí el asunto es, pues, generar más espacios dialógicos en los cuales personas que se consideran distintas puedan explicarnos en cómo les gustaría ser tratados y en qué medida podemos comenzar a tener prácticas distintas respecto de esas personas, ¿no? Por ejemplo, o sea, cuando viene la comunidad y dice, yo quiero que se refieran a mí de este modo, pues me parece que está bien, ¿no? O sea, ¿cuál es el riesgo en términos incluso hasta de ponderación, ¿no? Dicen, afectar el lenguaje, alterar la gramática, no cumplir con las reglas del español. Pues es un asunto, la verdad, o sea, que frente a hacer sentir mejor a las personas o hacerlas sentir incluidas, pues me parece que el beneficio es mayor, ¿no? O sea, al final estaría mejor, o sea, está mejor tratar a las personas que a las reglas, no sé si me explico, ¿no? En este caso, las reglas gramaticales. Dice Hernán, como bien dices, es un tema complicado y en lo personal se debiese limitar según el objetivo y el beneficio de la sociedad. Las diversas medidas traen un objetivo entendible y sustentado conforme a antecedentes, pero también uno no entiende esa necesidad porque no estamos en ese círculo y qué mejor que generar la duda y saber escuchar para llegar a una solución. Estoy de acuerdo, ¿no? O sea, hay veces que hay veces que no entendemos, como dices tú, las razones y nos pueda parecer de alguna forma exagerado o irracional el planteamiento, pero pues mejor, como dices tú, plantear la duda y a partir de ahí avanzar justo con lo que estamos sugiriendo, que es preguntar y consultar, ¿no? Voy a poner un caso sumamente radical. Yo entiendo que todavía 2022 nos va a resultar sumamente folclórico y quizá extrañísimo, pero
quizás es lo que un sector pues todavía muy conservador pone como ejemplos de lo que, de esto que podría llevar como a una exageración, ¿no? Personas que se consideran interespecie, ¿no? ¿Sí han escuchado eso? No. No, pues yo soy un perrito y quiero que me traten como perrito y pues me voy a vestir como perrito y voy a salir a la calle así y voy a andar en cuatro patas y, o sea, digo, lo pongo así, quizá el ejemplo más duro y radical, ¿no? Porque aunque además no son muchos los casos y no sé si después abunden, o sea, aquí el tema es que lo que estamos observando también para no caer, digamos, en esa radicalización, es que hay un colectivo, ¿no? O sea, que hay algo que respalda y que da identidad a ese grupo, a ese sector, ¿no? Aquí a lo mejor son cosas, son planteamientos exóticos de personas aisladas que plantean eso, ¿no? Incluso hay quien dice que eso pues es un tema hasta de falta de ética, ¿no? O sea, es decir, es un tema donde el mercado y cierto aburrimiento y ciertas cuestiones, pues está llevando a las personas, pues claro, a estas posturas, a veces hasta como, pues sí, yo diría de burla, ¿no? Y que de alguna forma, porque ya se planteó en algunos países, ¿no? Estas personas dicen, yo me puedo comportar así, pero el día de la votación yo voy a votar, ¿no? Entonces alguien les dice, pues no, pues los perros no votan, ¿no? Ya ha pasado, ¿no? Pues sí, pero es que yo sigo, o sea, yo tengo esta posibilidad de en algún momento portarme como tal figura y exigir que se me respete dentro de esa figura, ¿no? Y en otro momento, pues adquirir mi personalidad humana, ¿no? Así, y exigir estos derechos, ¿no? Yo creo que no se afecta el principio, preguntar y consultar, ¿no? Porque tú puedes preguntarle a esa persona, ¿no? Espero no toparme con alguien así porque sí sería muy complicado saber cómo tratarlos, pero yo preguntaría y después consultaría, ¿no? O sea, es decir, con las personas que le rodean, si incluso un trato así podría estarle generando, pues, a algún tipo de problema también, ¿no? O sea, algún tipo de este, de codependencia hacia algo que no está bien, ¿no? Pero de alguna manera, también, como en el ejemplo de la chica que es golpeada, nosotros también, por ética, tendríamos que empezarnos a involucrar un poco más, ¿no? Es decir, también ha sido desastroso todo el tema de la psicología en el siglo XX, ¿no? Es decir, fíjense lo que voy a decir, ¿no? Nosotros considerándonos normales, cualquier conducta que sale dentro de ese parámetro lo consideramos una enfermedad mental y lo atendemos, ¿no? Pero lo podemos atender incluso de manera muy violenta, ¿no? No solo, o sea, violando la ética, sino incluso violando hasta algún tipo de norma, ¿no? Entonces, nos encontramos con un gran sector de personas que eran distintas y diferentes y que incluso, bueno, pues se les hicieron tratamientos durísimos durante un periodo, justo por el temor a la diferencia, ¿no? Entonces, volvemos al asunto de la frónesis y la prudencia, ¿no? No hay una regla general. En cada caso, pues habrá que ver si sí se trata de una paranoia, se trata, pero ahí justo con mucho cuidado, ¿no? Si se trata realmente de una forma de ser distinta, si se trata de una forma de ser distinta que, aquí es lo complicado, ¿no? Si no afecta o es tolerable para el resto, ¿no? Si no está, porque claro, la primera cuestión que se puede echar en cara es que esa forma de ser está generando de alguna manera
imitación y haya que cortarla de plano, ¿no? O sea, quizá ese es el tema, ¿no? O sea, el tema, cuando Hernán aquí lo expone también, al menos la duda, ¿no? O sea, al menos yo creo que la ética lo que nos hace es preguntarnos, ¿no? Y no de entrada decir, está mal. No lo sigas haciendo porque te van a imitar o esto, ¿no? Porque te va a ver a alguien y le va a parecer normal y después pues se va a volver una moda, ¿no? Y bueno, pues en ese caso preguntar y otra vez, ¿no? Preguntar y consultar, ¿no? No hay otro camino, ¿eh? Me parece que no hay otro camino. No sé si ustedes vislumbren otra manera, pero en todos los casos hay que hacer ese ejercicio. Y claro, en algunos casos, insisto, habrá que asumir un tipo de actitud proactiva, ¿no? De actitud proactiva. No sé si supieron de una secta, bueno, así le denominan y a lo mejor yo hasta estoy incurriendo en un tema, pero yo creo que fue así. En Chiapas, la semana pasada, descubrieron un grupo religioso radical, endógamo, ¿no? O sea, es decir, que muy jovencitas y muy jovencitos a sus miembros, ¿no? Los hacían tener relaciones entre ellos, ¿no? O sea, desde los 12, 13 años, para que tuvieran más hijos y la comunidad creciera. Este es un grupo judío radical que se vino a poner a Chiapas porque en Chiapas hay como toda una legislación y toda una cuestión en temas de interreligiosidad y hay mucha libertad para que pues los grupos religiosos tengan ahí garantías, incluso espacios, ¿no? Entonces, pues ahí se vinieron a poner una especie como de campamento, pero el tema es que empezó a haber denuncias, ¿no? Pues eso de abusos y maltratos y todo, y pues sí se tuvo que intervenir. Pero claro, o sea, volvemos al tema, ¿no? O sea, decir, pues ellos argumentaban pues que lo estaban haciendo por una convicción religiosa, ¿no? Que eran sus derechos, que se les debía de respetar, que es una forma de vida, que no estaba lesionando a nadie, ¿no? Pero, claro, claramente, bueno, pues si había víctimas directas en algunos niños, claro, en cuanto crecían, pues asimilaban esta forma de pensar y les parecía de alguna manera normal, ¿no? Entonces, ahí volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, intervenir en este asunto, por ejemplo, de los derechos, la libertad de religión, ¿no? De algunos grupos pues que pretenden tener estas prácticas, ¿hasta dónde, no? ¿Hasta dónde se puede permitir que se pueda hacer? Como si incluso habría que desincentivarlas, ¿no? Y justo, fíjense, tomando como pretexto los propios principios que nosotros como generación hemos establecido, ¿no? O sea, es decir, pues este tipo de legislación en Chiapas lo que quería permitir era, sobre todo, porque además se refugiaron en el tema de los sistemas normativos internos, ¿no? Usos y costumbres. Es decir, pues es que yo tengo una forma de ser distinta a la tuya que tienes que respetar. Sí, pero no puedes estar lastimando, pues eso, a niños y niñas, ¿no? De esa manera, pero ¿y cómo decírselos? ¿Cómo hacerlos? Bueno, en este caso, pues sí fue una intervención directa, apresaron a los líderes de esa secta, los llevaron a la cárcel, pero queda ahí como o sea, queda como el malestar, ¿no? O sea, pudimos hacer antes algo de manera pues más como propedéutica, ¿no? Sin utilizar la violencia, porque al final, o sea, piensen ustedes las víctimas, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con todas esas niños y niños que se quedan sin papás, ¿no? O sea, se van a un orfanato y bueno, pues crecen con esas secuelas, ¿no? Y digo, ese tema hasta cierto punto hasta es menor frente a otros que más feos, como puede ser incluso ahí mismo en ese sector, la trata de personas. Pero bueno, o sea, tampoco
vamos a minimizar o a justificar un asunto porque hay algo más grave, ¿no? Yo creo que sí nos tocó vivir un periodo sumamente complicado de la historia, pero yo le veo, yo soy optimista y le veo más cosas positivas, porque al final esto que Hernán nos colabora con la pregunta, ¿no? O sea, lo importante es generar la duda, ¿no? O sea, generar la duda, yo creo que está bien, o sea, está bien que hoy nosotros nos preguntemos en cuál debe ser el trato más adecuado que le debemos dar a las demás personas, qué es lo igual, qué es lo distinto, qué es lo que nos hace personas, porque al final es eso, ¿no? Cuando hablamos de dignidad de la persona es alguna manera de ser que es mejor a otra, ¿no? Porque es digno, pues, que tú tengas tu propia oportunidad de desarrollo, de elegir tu profesión, de elegir con quién vas a estar, ¿no? Con quién vas a formar o no vas a formar una familia, ¿no? ¿Qué puedes decir libremente sin que alguien te ataque, con quién te puedes reunir o asociar, o por quién puedes votar. Todo eso está, o sea, eso es lo que entendemos que debe de generarse en esta generación como un ámbito o espacio de libertades, pero también pues entendemos que de alguna manera también algún tipo de intromisión de otras personas respecto a estas formas de vida o prácticas, pues puede ser a veces de forma frontal o a veces de forma sutil, ¿no? Y es lo que nos preocupa. Hernán, adelante. Maestro, muchas gracias por la palabra. Sobre eso, yo tengo una duda, una pregunta, ¿no? Respetando las creencias de cada quien, yo lo personal soy muy ad hoc a participar o a fomentar la igualdad de género en esa vertiente, pero tocó un tema en cuanto al respeto a la libertad en toda su esplenitud. ¿Por qué entonces, cómo plantearlo? ¿Por qué entonces estaríamos tachando o incriminando a las personas que no estén de acuerdo a utilizar un lenguaje inclusivo o inclusive, ¿no? Como ese sector pretende introducir? ¿Por qué incriminarlos cuando ellos desde su óptica, su desarrollo, pues ven de otra forma lo correcto, ¿no? Y viceversa, así como a ellos se les daña el no reconocimiento, como porque el otro grupo ajeno al que se le pretende introducir el uso de ella, compañeros, esas cuestiones, ¿por qué no ver también esa afectación? Yo creo que ahí estaríamos también atentando contra la libertad de uno y otro, ¿no? No sé si me expliqué. A ver, pero tú dices que a quien se incrimina es a quien utiliza el lenguaje de manera incorrecta, ¿es lo que...? No, lo voy a replantear, ¿no? Hablamos de la igualdad. Sí. De la igualdad va vinculada a la libertad. Por un lado tenemos a ese grupo no binario que dice, quiero de este reconocimiento, quiero que me trates así, porque así es como yo me siento desarrollado, así es como yo me siento parte de colectividad. Pero hay otro sector diverso o opuesto a ellos de la colectividad que dice, ¿por qué te tengo que decir así si mi perspectiva de la sociedad es esta? O sea, ¿por qué tachar ese pensamiento que inclusive en su momento se vio muy atacado, si así lo queremos decir, cuando se introdujo apenas el criterio de la referencia con género, ¿no? El él o la. Es que tú tienes que decirme la jueza, tú tienes que decirme la funcionaria, que yo se lo respeto, yo sí soy. Pero, por ejemplo, ¿dónde está ese derecho de esa sección diversa que dice, ¿por qué tengo que cambiar mi forma de lenguaje, que es lo que yo me siento crecido o desarrollado en creer o en lo muy puntual el léxico de cada cultura? Sí, a ver sí, gracias, Hernán, a ver si entendí. Entonces, sí, yo creo, o sea, digo, voy a reiterar un poco lo que dije, o sea, yo creo que primero las personas y después las reglas gramaticales, o sea, así de fácil, ¿no? O sea, sí, yo creo que no le quita a nadie empezar a tener cautela con el lenguaje. Yo creo que el lenguaje es performativo, o sea, el lenguaje es la entrada para después muchas prácticas.
Entonces, sí, o sea, no sé, yo he visto personas que hacen el esfuerzo, ¿no? Por ajustar el lenguaje cuando hablan para referirse a personas de distintos grupos, vamos a decirlo así, de distintos colectivos, y poderlas incluir. Y tú dices, bueno, está bien, porque al menos lo hizo así, ¿no? Esperemos que como es performativo ese efecto, después lo haga con las prácticas, ¿no? Porque una cosa es, pues, nada más lo digo que las incluyo a las personas y luego no las incluyo, ¿no? Yo creo que es incluso a nivel, como le llaman, de neurociencias, ¿no? O sea, de neurolenguaje. O sea, si tú empiezas a cambiar tu plasticidad cerebral y a incluir a otras personas, posiblemente después en la forma, en el trato puedas también cambiarlo, ¿no? Entonces, yo no le vería mayor problema. Me parece que más bien, justo quien se arroga un tipo de soberbia, ¿no? De prepotencia, decir, esto es lo correcto, este es el mundo, debe ser así, no debe haber otros. Es ahí donde puede surgir este tipo de actitud censuradora de un lenguaje incluyente, ¿no? Eso es lo que me parece, ¿no? Al final, yo no le veo ningún problema, o sea, no afecta a nadie, ¿no? O sea, afectar las reglas del idioma español, pues, o sea, no, en realidad no le afecta a nadie, ¿no? O sea, no nos hace menos o mejores, sí, peores personas, afectar esas reglas. Y sí nos hace peores personas, pues, hacer sentir a alguien mal o incluso, excluir, ¿no? A esas personas de cierto, pues, reconocimiento, cierto trato, ¿no? Porque, pues, de alguna forma, lo único es que nada más nos va quizá quitar unos segundos o unos minutos en incluir a alguien, ¿no? O nos va a abultar un poco el texto porque vamos a meter un poco más de palabras, pero no le veo problema. No sé ustedes cómo lo vean. Alondra, tú qué dices, yo no quiero. ¿Tú qué opinas de estos temas? Porque así vamos conversándolo. No sé, ¿te ha tocado? ¿Qué piensas? ¿Qué? Buenos días. Bueno, yo creo que sí debemos estar a favor de la inclusión, pero más que nada, pues lejos de la gramática, yo creo que la inclusión es tomar en cuenta a todas las personas ya de una manera física, ¿no? No nada más tanto en gramáticas, en llamarles de una forma u otra, sino tomarlos en cuenta a que sean participativos, tanto en los cargos públicos, en las oportunidades laborales, pues más que nada en atención sin discriminar a nadie por su religión, por sus preferencias sexuales, o no sé, o más que nada personas con discapacidades que sean tomadas en cuenta. Yo siento que me enfocaría más a privilegiar de esa forma la inclusión, a entrar en detalles en cuanto a la gramática, porque si bien es cierto, una letra no puede cambiar la sensibilidad de la persona en que ya la están tomando en cuenta, a distinción de que en verdad tenga acceso a esa oportunidad, a casarse, a formar familia, a tener cargo público, a tener derechos políticos electorales. Yo siento que va más enfocado en ese aspecto una verdadera inclusión, bueno, en mi humilde opinión. Gracias. No, estoy de acuerdo contigo porque creo que eso también viene como de manera agregada, ¿no? O sea, es decir, hay que hacer este esfuerzo por incluir a las personas, primero a través del lenguaje, como dices tú, superando todos esos problemas, pero después no quedarnos solo en una fase como discursiva o retórica, ¿no? Es decir, ay, mira, ya lo hago a través del lenguaje, sino, como dices tú, pasar a la práctica, ¿no? Porque sí seguro todo el mundo hemos tenido algún ejemplo en el que alguien dice, ay, mira qué incluyente, lo hace en el lenguaje, pero después en la práctica no lo hace. Y en eso tienes toda la razón. Sí, efectivamente hay que trascender el lenguaje y llevarlo a las prácticas. Sí, creo que sí. Tienes absolutamente razón. Y bueno, pues eso entonces supone en este tema de la interseccionalidad, si bien partir de la idea de la igualdad como personas y de la dignidad y de los tratos iguales, considerar que cada persona es un mundo, ¿no? Y que entonces cada persona, incluso considerando ese artículo
primero de la Constitución, ¿no? Que esboza el principio de pro persona, pues tendríamos que tratarla de acuerdo a su individualidad, ¿no? Insisto, siempre considerando que también forma parte de un colectivo, ¿no? Que si viene una persona que te dice, pues, esa es bien complicada, esa parte es muy complicada, ¿no? Yo ya me quiero morir, ¿no? Y ahora el que el Estado me dé las herramientas y los elementos para morirme, ¿no? Yo, porque yo considero que parte de mi autodeterminación, es terminar con mi vida en este momento, pues sí nos coloca en una tesitura difícil, porque al final de cuentas es eliminar el principio de lo que todo parte, que es la dignidad humana, ¿no? Es decir, me pides que te reconozca como humano y al fin me dices que entonces termine con tu humanidad, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero ¿qué pasa? Y ahí es donde viene la ética, ¿no? ¿Qué pasa si se trata de una persona que ha sufrido toda su vida, que ha estado enferma, que tiene una calidad de vida deficiente, que tal, ¿no? O sea, pues que realmente le está costando mucho esta existencia, ¿qué hacemos, no? Entonces ya la respuesta no es tan sencilla como en el primer caso, ¿no? De que alguien que voluntariamente lo quiere hacer hacia alguien que quizá tiene argumentos y justificaciones, y como dice Hernán, pues ahí se ha generado todo un tema de interpretación constitucional. Pero de todas maneras la ética sigue siendo pues un referente necesario, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, habría que ver las particularidades del caso, ¿no? Y así casi con todo, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo sabemos que eso le está ayudando a desarrollarse realmente? Y esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo sabemos que eso que está pidiendo le ayuda a desarrollarse más como persona? 2, ¿cómo sé yo que yo sí sé lo que esa persona necesita para poderse desarrollar como persona, ¿no? Y al final del día, en temas de ética, creo que sí es válida la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace felices a unos y a otros, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos permite, pues, poder vivir la vida de mejor modo, ¿no? No sé, eso creo que es un poco la ética. Ya llevarlo, insisto, a lo electoral, pues sí, seguramente apoyar que otras personas puedan manifestar sus ideas, asociarse, votar y ser votadas dentro de las características que como personas tienen, pues eso es lo importante, ¿no? Y entonces seguramente pues vamos a empezar a ver ya más personas que, digamos, no cumplen con los estándares de la supuesta normalidad de una mayoría, pues presentarse como candidatas o candidatos, ¿no? Candidates, ¿no? Y entonces, pues, tendrá que ser cada vez más natural y tendremos que preguntarnos menos por esas cuestiones, ¿no? Y es deseable porque pensemos pues en sectores que aunque son minorías, son muy importantes para el desarrollo de nuestra democracia, como es el caso, por ejemplo, de las comunidades indígenas, ¿no? Pues es necesario que los tengamos ahí. Y entonces, de hecho, es hasta grave que no los veamos, ¿no? Que no sepamos nada de cómo está, qué están queriendo, qué están pidiendo. Y por eso, en estos temas de ética aplicada a lo electoral, pues es deseable que empecemos incluso cambiando nuestra forma de referirnos a esas personas que a veces de forma velada es discriminatoria, racista, y en el caso, por ejemplo, de los colectivos más grandes como ese de las mujeres, misógina, ¿no? A veces hay formas de expresión, campañas electorales, cosas que no necesariamente cayendo en el tema legal, pues dices, oye, eso no apoya a la construcción de una cultura democrática inclusiva, donde las mujeres cumplen un papel preponderante, ¿no? O estás presentando una campaña donde las denostas o las colocas en un rol de cuidado, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde creo la ética puede empezar a funcionar mucho mejor, ¿no? En la comunicación política, en todos esos temas. Y pues creo que un diplomado como el que hoy atendimos es importante para esos efectos. Bueno, pues yo por aquí me detendría, no sé si tienen algún comentario, pregunta, ¿no? De todas maneras nos vamos a seguir viendo esta semana. Yo les agradezco mucho sus participaciones.
Gracias por conectarse. Les veo entonces, creo que ya mañana mismo, no me acuerdo bien, pero creo que sí. No, mañana creo que tengo en otro diplomado. Pero bueno, si no es así, de todas maneras, nos seguimos saludando aquí y en los otros espacios de la Escuela Judicial Electoral. Cuídense mucho, bonita jornada, bonita semana, que iniciemos la semana con mucha energía. Cuídense. Hasta luego. Gracias, Kenia, por la conexión. Hasta mañana a todos.